Si no tenemos fe o suficiente fe sobre algún tema en la iglesia, creo que es muy válido decirle al Padre, orar y decirle al Padre, Padre, me hace falta más fe en esto, quisiera que me ayudaras con esto. Entonces yo creo que Él sin duda nos hará. Solo tenemos que estar abiertos o receptivos a poder escuchar algo que a lo mejor no nos va a gustar, pero tenemos que escucharlo para realmente aprenderlo. No esperes a ser el mejor que habla, no esperes tener todo el conocimiento. Tú eres, el Señor te necesita en su obra y necesita que abras la boca. Y no tengas miedo a hablar en tu casa y enseñar a tus hijos, porque no importa si eres bueno o malo para hablar, el Señor te está mandando a que enseñes en tu casa. Y si son 2 o 3 o eres tú solo, el mandamiento sigue ahí. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En 1831 los santos tenían revelación del cielo, pero no todos podían leerlas. Eran hojas sueltas copiadas a mano, tesoros que pasaban con mucha fe de mano en mano. Entonces hicieron la pregunta, ¿y si las publicáramos? Después de consultar al Señor, los santos hicieron arreglos para poder publicar lo que era el libro de mandamientos, que ahora conocemos como el libro de Doctrina y Convenios. Hoy tú y yo tenemos algo que ellos soñaban tener, una copia de esas revelaciones, palabras vivas, promesas eternas, susurros de Cristo al alma. La pregunta es, ¿las tenemos abiertas o solo las tenemos guardadas? Híjole, qué buena pregunta, Damara. Bienvenidos al capítulo 25 de este programa, Ven, síguelo, inspirado en Ven, sígueme, el programa de estudios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Te invitamos a que puedas suscribirte al canal y compartirlo con alguien que creas que puede verse beneficiado con esto que vas a escuchar. Y pues si ya eres visitante recurrente, también suscríbete y coméntanos qué es lo que piensas acerca de este estudio. Damara, bien importante, el ver este video no sustituye tu estudio semanal ni tu estudio familiar. Es bien importante que podamos leer toda la lección para estar listos cuando nuestra maestra o maestro de escuela dominical comparte estos principios, ¿verdad? Así es, Adrián, no hay nada como estudiar y tener revelación directamente y personal solo para nosotros. Muy bien, pues fíjate que el tema que yo escogí, Damara, en esta semana es uno de los primeros. Los siervos del Señor expresan su voluntad cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Y me gustaría empezar con una reflexión. Muchas veces pensamos que Dios no nos va a hablar directamente a nosotros porque no somos tan espirituales como tal hermano, o no somos tan elocuentes, o no nos salen palabras tan bonitas. Y tenemos la tendencia, algunos, no todos, de no sentirnos tan dignos de poder recibir una revelación. Yo me he sentido así alguna vez. Creo que todos. Que por no expresarme claramente, tal vez Dios no me va a hablar. Pero esta semana me movió mucho este tema y me hizo ver que Dios, más que alguien que hable bonito, desea escuchar a alguien que hable del corazón. Al final del día, nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón y Él va a hacer todo lo posible, siendo un ser todopoderoso, en entender exactamente lo que queremos decirle. Dios no exige perfección, Damara, exige disposición. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, como ahorita bien decías, en 1831 había un grupo de líderes de la iglesia que se reunían con José Smith y dudaban si era correcto o no publicar lo que llegó a ser el libro de mandamientos. Recordarás que José Smith pues era un joven que había estudiado hasta tercer año de primaria. Así es. Yo estudié la carrera y de todas maneras escribo seguimos batallando con patas de araña y con faltas de ortografía muy, muy graves, no parezco doctor, pero no soy doctor. Entonces, ahora imagínate a alguien que solamente haya estudiado hasta 1831. Claro. ¿Qué clase de verbos podría conjugar? ¿Qué clase de oraciones? Y las faltas de ortografía, ¿no? Entonces, las personas empezaron a dudar del origen divino de Doctrina y Convenios. Creo que tiene también mucho que ver con el orgullo, ¿no? A lo mejor
bueno, quien acompañaban a José Smith, los hermanos Oliver, era maestro también. Entonces, de cierta forma tenían conocimiento más, pero como bien lo dices, el Señor no busca perfección y que tengamos muchos estudios no significa que estemos cerca de Él, ¿no? Claro, y bueno, no se trata tampoco de juzgar duramente a los líderes Claro de que aquella no. época. Creo que su hombre natural tenía una lógica bastante bien fundamentada. Y no estamos salvos de pensar lo mismo actualmente, ¿no? Claro, hoy en día podemos muchas veces cuando cambian a un líder, cuando llaman a un obispo, cuando llaman a un presidente de estaca o un presidente de quórum de élderes, nuestro hombre natural puede llegar a pensar, ¿en serio? Él. Él o ella. O ella. Y hay que recordar que el Señor no solamente... no hay una lista de requisitos o de talentos que tienes que tener para servir. Yo creo que de todas las personas que estaban en el condado, probablemente José era el menos apto para poder escribir revelaciones o traducir inclusive el libro de Mormón. Sin embargo, pues el Señor conocía su corazón y tenía una misión específica, como muy seguramente la tiene para todas las personas. Recordemos que uno de los artículos de fe dice que el hombre es llamado por Dios por profecía y no por talentos. ¿Okay? Muy bien. Adrián, hay que agregar también que tenía el manto de un profeta. Igual cuando se nos llama en la actualidad a servir a un llamamiento, puede ser que no sepamos mucho, pero el Señor nos va a dar por medio del manto del llamamiento, nos puede dar la oportunidad de crecer y conocer más fácilmente lo que a lo mejor tengamos a nuestro cargo, como a lo mejor el llamamiento de hombres y mujeres jóvenes. Entonces, han cambiado tantas cosas que ahora que me toca estar en la organización, pues me tocó aprender, aunque yo crecí desde chica en la iglesia, las cosas han cambiado, entonces nos toca aprender siempre. Así es, por más talentos que tengas o por más cualidades, es importante siempre estar buscando la guía del Señor. Damara, me gustaría que pudiéramos leer el versículo 6 de la sección 67, porque el Señor es muy claro en lo que les está diciendo y sucedió una cosa bastante interesante. Si nos puedes, por favor, ayudar. Ok. Y dice, y ahora escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. Hay que decir bastante contexto sobre... Así es. Si alguno de ustedes cree que puede escribir algo mejor, a ver, inténtenlo, háganlo. Exacto. Y si no pueden, entonces testifiquen de la veracidad. Es casi el Señor diciendo... Probadme ahora en esto, ¿no? Sí, una cachetada con guante blanco. La verdad es que en estos tiempos, pues José Smith era el profeta, entonces había revelaciones que para muchos a lo mejor se escuchaban como, ay, yo lo pude haber escrito mejor, o a lo mejor con más labia, o que se escuchara más bonita esta palabra, ¿no? Pero José Smith lo escribía desde el corazón y como el Señor le instruía, ¿no? Entonces ellos empezaron a cuestionar si realmente José tenía el talento para escribir, porque ya habían decidido escribir el libro de mandamientos. Las revelaciones que tenían sabían que eran verdaderas, pero tenían que hacer un libro escrito. Entonces, a lo mejor no lo creían capaz de escribir un libro. Así es. Me gusta mucho la pregunta, ¿acaso se os hace saber que sois incapaces de hacer una obra semejante y a menos que lo hagáis, no estáis justificados en decir que no es verdadera? Damara, ¿te das cuenta? El Señor no solamente utiliza nuestras habilidades, también utiliza nuestras debilidades y las utiliza como canal. Y cuando habla por medio de sus siervos, lo hace con poder. Y aunque eso suena como si lo hubiera escrito un campesino con apenas 3 años de escuela. Uh-huh. Entonces es maravilloso la manera en que el Señor nos toca directamente a todas las personas. ¿Okay? Cuando una persona digna habla por medio del poder del Espíritu, suceden cosas maravillosas. Por mi llamamiento constantemente me toca compartir clases y siempre o casi siempre cuando lo recuerdo procuro preguntarles al final de la clase qué es lo que han aprendido. Y esa es mi parte favorita de poder enseñar, porque los jóvenes o los hermanos terminan diciendo cosas que yo no dije o cosas que a lo mejor por ahí se daban pincelazos, pero el Espíritu les habló directamente a ellos. Y claro, no lo digo porque yo hable con poder o autoridad. Simplemente es un ejercicio que me gusta hacer y creo que es muy interesante como la voz del Espíritu. También nuestro obispo siempre nos pide que nos preparemos para las conferencias generales y escribamos preguntas que tenemos. Y
puedo testificar que cuando uno se prepara para una reunión, el tema de lo que están hablando, aunque es muy importante y muy relevante, es más importante el estar escuchando cómo el Señor contesta nuestras respuestas, a nuestras preguntas, a esas respuestas que tanto necesitamos. Y Adrián, esas a veces no tienen nada que ver con el tema que se están hablando, pero es lo que te inspira el Espíritu. Claro, porque estás a tono, ¿verdad? Y entonces es justo por eso que el Señor dijo en la sección 68, algo que me gustaría que todos grabáramos en nuestros corazones. Él dice, por tanto, no temáis ni os amedrentéis, porque yo el Señor estoy con vosotros y estaré a vuestro lado y testificaréis de mí. Sí, Jesús Cristo, que soy el Hijo del Dios viviente. Qué interesante. No solamente la postura de las personas que recibimos el mensaje, sino el temor y los miedos de las personas cuando tenemos que dar un mensaje. Uh-huh. Yo recuerdo muchas veces con mucho miedo y mucho temor pararme enfrente de una reunión sacramental porque estaba lleno de hermanos que habían sido presidentes de estaca, obispos, presidentes de templo. El barrio en el que vamos, pues hay membresía ya mayor, con llamamientos importantes. Pedigrí en la iglesia. Y entonces muchas veces hay temor, ¿verdad? Pero el Señor nos da la confianza de que si tenemos un corazón sincero, Él va a estar ahí junto con nosotros. Damara, ¿alguna vez has sentido que el Señor ha estado contigo cuando compartes una clase o das un testimonio? Claro, fíjate que cuando estaba estudiando esto en la clase, me vino a la mente una experiencia que tuvimos en la semana en la actividad para jóvenes. Hicimos visitas, entonces, pues obviamente siendo jóvenes, se sentían a veces tímidas para tocar una puerta, porque fuimos a visitar a algunas jóvenes que no están muy activas y que de hecho no conocemos, ¿no? Entonces, les decía yo que tenían que si ellas sentían que tenían que decir algo, lo hicieran. Y la verdad es que fue muy inspirador verlas a ellas hablar, abrir su boca, e incluso también las líderes, y compartir algo que a lo mejor a uno no se le ocurría, pero a los demás sí. Entonces, sin duda, eran guiadas por el Espíritu. Entonces, sí, siempre. Hay un video muy interesante ahí en la historia de la iglesia que habla, una historia más bien, acerca de Brigham Young y de cómo fue su conversión. Este video habla en cuanto a que él había escuchado a un hombre sin tanta elocuencia, es decir, sin una manera bonita de hablar, más bien con mucha sencillez. Y curiosamente, el testimonio de esta persona hizo que el corazón de Brigham Young se abriera para el evangelio. Entonces el Señor no necesita personas que sepan hablar, que sean unos excelentes oradores. Claro que nunca siempre se agradece un buen orador, se disfruta, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que estar más a tonos o más pendientes de lo que nos está hablando el Señor por el Espíritu que lo que nos está compartiendo nuestro hermano que está ahí hablando enfrente. Y yo creo que es bien importante que todos nosotros experimentemos esto, experimentemos el sentimiento de que Dios nos hable a través de sus siervos, en una conferencia general a través del profeta, en una conferencia de estaca a través de un mensaje, en una reunión sacramental a través de cualquier hermano que está hablando, o en una lección. Inclusive el Señor nos puede hablar a través de, ¿por qué no?, una escritura, una frase en la leona. Y probablemente todos lo hemos sentido. Y yo quiero invitarlos a que ustedes puedan compartirnos aquí en los comentarios si ustedes han experimentado esto y en qué manera ha cambiado su vida. O les propongo que hagamos la siguiente actividad. Si estás en casa, cuando termines este video, lee los versículos del 3 al 6 de Doctrina y Convenios 68 y elige una frase que sientas que te está hablando, y después escribe en tu diario cómo te sentiste y cómo lo vas a aplicar esta semana. Y entonces va a quedar como testimonio de una vez que el Señor te está hablando. Y ponnos una manita en los comentarios para saber que estás siguiendo con nosotros estas dinámicas. Y bueno, Damara, yo quiero decir que los cielos no están cerrados. Nosotros en la iglesia creemos en la revelación, creemos en una revelación que continua y que es de acuerdo a la responsabilidad que tienes.
Dios le habla a un profeta y los cielos no están cerrados. Y soy muy repetitivo en esta frase, los cielos no están cerrados ni para el profeta, ni para un padre de familia, ni para un hijo o una hija. Y es importante que nosotros estemos bien atentos a los susurros del Espíritu. Inclusive, tal vez la voz más importante que debes de escuchar es la tuya misma cuando estás haciendo una oración. Y en esas palabras de ruego puedes encontrar una respuesta que el Padre te está dando. Y es una voz que vale la pena escuchar. Adrián, nada más para complementar. En parte del contexto de la historia, cuando a José Smith se le da instrucciones de escribir Doctrina y Convenios, pues la escritura que acabamos de leer, donde escogieron un versículo o un capítulo, sección del Libro de Mandamientos, también otro hermano escribió a la par que José Smith. Y la verdad fue que esto que escribió el otro hermano, lo leyeron ante el consejo que tenían en ese entonces y para nada se acercaba a lo que el Señor le había revelado a José Smith. Entonces decidieron apoyar al profeta y seguirlo siempre, ¿no? Porque realmente lo que José Smith escribía con humildad venía del Señor, venía del Señor. Y es así como debemos de tomarlo también en nuestros hogares. Creo que recibir con humildad la voz del Señor, aunque venga a lo mejor inspiración de un niño pequeño que aprendió algo en la primaria y que nos lo está diciendo a nosotros como adultos en su casa, ¿no? Uh-huh. Y me encanta que en la sección 68 viene algo para nuestros hijos. Entonces, como padres, creo que es muy importante que podamos escuchar la voz del Señor, lo que tiene que decirnos en esta sección. Y la parte de Doctrina y Convenios, de Ven, sígueme, del manual, se titula Yo puedo ayudar a que mi hogar se centre en Jesucristo. Y creo que todos en nuestra casa podemos ayudar o poner nuestro granito de arena. Qué bonito es cuando en una familia todos nos arrodillamos a orar y pedir al Señor con gratitud y también de la profundidad de nuestros corazones algo en especial que estamos ocupando, ¿no? Ayuda. Entonces, vamos a leer, ¿qué te parece? Doctrina y Convenios 68, del 25 al 30. Ok. ¿Sí? Mira, hay una parte que me gusta de esta escritura que dice, y además de cierto os digo que es deber de los padres enseñar a sus hijos. Y entonces, ¿qué les debemos de enseñar, Damara? Bueno, en la misma escritura dice, doctrina de arrepentimiento, la fe en Cristo, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Así es, así como lo dijo Adrián. Vamos a leerlo entonces yo soy todavía, me encantan las escrituras así, ¿no? No tan digital. Adrián, el 25, ¿me ayudarías? Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado caerá sobre la cabeza de los padres. Así es, Adrián. Esto me suena muy fuerte. Hermanos, procuremos buscar que nuestros hijos sean bautizados a la edad de 8 años, porque viene aquí un compromiso muy fuerte, ¿no? Claro, y uno podría pensar, Damara, ¿qué va a saber un niño de 8 años del arrepentimiento? Bueno, es la edad justa en la que debemos de sembrar esa semilla en sus tiernos corazones. Es campo fértil. Y si ellos ya comprenden y nosotros les empezamos a enseñar, o seguimos enseñándoles, ¿verdad? Más bien seguir. Sí. Que es importante arrepentirse y a empezar a aplicar ese arrepentimiento en su vida. Como dice la frase, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Desde pequeño enseñarle, instruirlos en el arrepentimiento. Así es, el arrepentimiento. Muy bien, Adrián, que es el primer punto que debemos de enseñar a nuestros hijos. Y hay una historia muy buena en el libro de Mormón que me encanta. No sé si recuerdes a Alma, Adrián. Alma padre, hijo. Alma hijo. Alma hijo. Él tuvo que pasar por un proceso de arrepentimiento. Y algo que se menciona en las escrituras es muy fuerte, que a mí me llama la atención, ¿no? Que él dice que cuando llegó el momento de arrepentirse y que cae desmayado, dice que él recordó lo que su padre le había enseñado. Entonces creo que esa es una manera en la que nos podemos arrepentir. Creo que podemos equivocarnos, el Señor sabe que nos íbamos a equivocar,
pero si sabemos sobre el arrepentimiento, tendremos las herramientas para volver al camino, ¿no? Así es. Y es algo muy importante. También ahorita que hablabas del arrepentimiento, solamente para enlazarlo un poquito con el tema anterior, Alma Padre aprendió y se arrepintió gracias a las palabras de Abinadí. Escuchó a un profeta Claro. de Dios y se arrepintió. Y qué bonito que la historia nos permite aprender también como alma e hijo. A lo mejor yo me lo imagino en las noches de hogar, con la gorra hasta abajo y haciéndose el dormido, pero no sabemos el impacto que pueda tener las palabras en el corazón de nuestros hijos. Palabras cuando son dichas con amor. Así es. Y estoy pensando, Adrián, que en este mundo donde a veces la ansiedad nos atormenta por cosas que a lo mejor pudimos haber hecho, si nos arrepentimos correctamente como el Señor nos enseña, creo que podemos obtener esa paz que el Señor menciona en las Escrituras. Es correcto. Como segundo punto, tenemos lo que es la fe en Jesucristo. Eso es otro principio que debemos de enseñar en nuestros hogares. Adrián, ¿cómo enseñarías la fe en tu hogar? Ay, fíjate que es muy interesante. En mi casa, mi esposa se compró una máquina que siempre tiene luz y ayuda a que crezcan brotes de tomate o germinen. Alguna, ella ahí les enseña. Entonces, en alguna ocasión vimos la fe y tal como lo hacen las Escrituras, les enseñamos que la fe es una semillita muy chiquita, pero con luz, con agua, es decir, con estudio, con deseos, con ganas de aprender. Esa fe puede ir creciendo como crece una plantita. Yo creo que en las Escrituras se explica bastante bien, solamente hay que adaptarla a palabras de ellos, ¿no? Así es, Adrián, dijiste cosas muy importantes que en el manual lo describe muy bien nuestro profeta, en un discurso muy bueno que se titula Cristo ha resucitado, la fe en Él moverá montañas. Y describe la fe como el granito de mostaza, ¿no? Y si realmente le enseñáramos a nuestros hijos a tener un deseo, aunque sea de creer, creo que por ahí es un buen paso para empezar a tener fe. Entonces, dijiste algo muy importante, que estudiemos, que busquemos tener más fe. Damara, me estoy recordando cuando era pequeño, en la primaria, una maestra nos enseñó este principio y entonces lo que ella hizo fue agarrar una media, una media que ya no usaba y la llenó de acerrín y hasta abajo puso alpiste. Entonces era como una cabecita y le puso unos ojitos y una sonrisa con silicón. Entonces nos dijo que nosotros éramos ese personaje que ella estaba haciendo. Y teníamos que leer una escritura todos los días, un versículo, y echarle agua a la media. Wow. ¿Okay? Y a la semana siguiente teníamos que llevarlo, o a las 2 semanas, no me acuerdo. La cosa es que muchos de nosotros lo hicimos y llevamos el personaje en la media con mucho pasto arriba. Y para mí fue muy impresionante ver cómo había crecido el pasto. El alpiste crece rápido, entonces fue una manera visual de enseñarme cómo puede crecer la fe con pequeños actos diarios. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Creo que a todos nos ha tocado hacer esa cabeza de pasto, pero muy buena idea. Media. En el discurso del presidente Monson dice, el convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar su fe y confianza en Él se requiere esfuerzo. O sea, no va a ser fácil para nosotros, pero necesitamos trabajar. Y él dice que, como tú decías ahorita, primero necesitamos estudiar, conocer a Jesucristo para poder tener fe en Él o en cualquier cosa que deseamos tener fe. En segundo, creer, elegir creer o tener un esfuerzo por desear creer en Jesucristo. El tercer punto es actuar con fe. Aunque no la tengamos todavía, debemos de actuar como si la tuviéramos, porque así vamos a desear tener más fe y vamos a conocer más y vamos a esforzarnos más. Entonces, me recordaste al consejo de mi nutriólogo. Come como si ya estuvieras flaco. Así es. Actuar con la fe como si ya la tuviéramos. Como si ya la tuviéramos. Cuarto es participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Entonces, cuando nos esforzamos por vivir de manera digna, creo que nuestra fe va aumentando porque obtenemos testimonios de que si nosotros obedecemos, realmente vamos a tener bendiciones por esas cosas que estamos obedeciendo. Y es más fácil ver los frutos y tener más fe, ¿no? Y el quinto
pidan ayuda al Padre Celestial. Si no tenemos fe o suficiente fe sobre algún tema en la iglesia, creo que es muy válido decirle al Padre, orar y decirle al Padre, Padre, me hace falta más fe en esto, quisiera que me ayudaras con esto. Entonces, yo creo que Él sin duda nos hará. Solo tenemos que estar abiertos o receptivos a poder escuchar algo que a lo mejor no nos va a gustar, pero tenemos que escucharlo para realmente aprenderlo. Correcto. Otro principio que se menciona ahí, ya vamos al arrepentimiento, fe. ¿Qué crees que sigue, Adrián? El bautismo. El bautismo, así es. Y entonces el Señor, hacemos convenios con el Señor por medio del bautismo. ¿Recordarás algún convenio que hacemos con el Señor cuando nos bautizamos, Adrián? Pues sí, prometemos recordarle siempre y guardar sus mandamientos que nos ha dado. Son las mismas promesas, Tamara, que volvemos a hacer cada semana cuando participamos de la Santa Cena. Así es. Y también en el libro de Mormón, en Mosía 18, vienen algunos aspectos que también tenemos que tomar en cuenta, como llorar con los que lloran, consolar a quien necesita consuelo. Y no solamente tenemos que cumplir con esas cosas que nosotros prometemos, sino que el Señor también nos ofrece algo a cambio, que es la compañía del Espíritu Santo y sus bendiciones por obedecer los mandamientos, ¿no? Entonces, esos 3 principios vamos muy bien, pero faltan todavía 2 principios que debemos de enseñar en nuestro hogar, que es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo creo que es una ayuda. Tú le dijiste ahorita al principio, si no tenemos el don del Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu, creo que cualquier cosa que nos digan o se escuche tan bonito, no va a llegar a nuestro corazón si no podemos tener o ser dignos de tener el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Adrián, ¿alguna experiencia con el Espíritu Santo que venga ahorita a tu mente o que quisieras compartir con nosotros? Pues yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia en donde vamos a hacer algo y de repente sentimos que tenemos que hacer alguna otra cosa, o inclusive experiencias de decir quiero hacer un proyecto y de repente la idea surgió de la nada y lo consideras imposible, pero poco a poco las cosas se van dando, ¿no? Y es lo importante de poder seguir el don del Espíritu Santo y saber reconocer cuando son tus ideas o cuando vienen del Señor. Así es. Y siempre que escogemos al Espíritu Santo, Adrián, o decidimos hacer lo bueno, creo que tendremos más porción del Espíritu Santo y nuestras decisiones van a ser mucho mejor. Y las bendiciones que vengan también van a ser grandes bendiciones para nosotros y para nuestras vidas, incluso para nuestras familias. Vamos a leer, Adrián, ¿me puedes ayudar, por favor? El versículo 27 de también Doctrina y Convenios 68. Claro que sí. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad y recibirán la imposición de manos. Así es. Hermanos, si se preguntaban alguna vez por qué nos bautizamos a los 8 años y todavía no lo descubren, es un mandamiento del Señor. Aquí lo tenemos en la sección 68 y se nos pide que se bauticen, que bauticemos a nuestros hijos a la edad de 8 años y no al nacer, porque igual no tienen un conocimiento todavía perfecto. O no esperarnos hasta que nosotros pensemos que ya están lo suficientemente maduros. Así es. Igual la enseñanza, Adrián, como tú decías ahorita, no empezar a enseñar desde los 8 años, porque ya se van a bautizar, sino la oración, que es el siguiente punto, es algo que tenemos que enseñar desde que son bebés. Yo tengo los recuerdos más tiernos con mis hijos. ¡Ay, qué bárbaro! Doblando ya sus manitas apenas, ¿no? Y agachando su cabeza y solo diciendo amén. No sabían ni de lo que estábamos hablando porque todavía no hablaban, pero ellos decían la palabra amén. Y eso para mí es súper valioso. Y yo creo que todos hemos tenido experiencias de un hermanito que dice, fulanito abrió los ojos, o no dobló los brazos. Ajá, pero entonces ellos saben reconocer qué es lo correcto en una oración también. Y eso creo que es fabuloso. Creo que, como dicen ahora, te recomiendo no te lo pierdas. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos, como el versículo 28 lo dice, y dice, y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. No solamente a orar, sino necesitamos enseñarle a nuestros hijos a andar rectamente. En la proclamación, en la familia, la proclamación para el mundo, vienen detallados algunas responsabilidades que tenemos como padres. Y me gusta
que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos para nuestros lugares donde vivimos, ¿no? Claro. Y Damara, lamentablemente, cuando estás viviendo en el día a día, muchas veces no podemos imaginarnos el impacto que van a tener las enseñanzas que nuestros padres nos están dando. Mis hijos aún están pequeños y a mí me gustaría que el Señor abriera mi entendimiento y me mostrara la manera en que ellos van a vivir. Tenemos como padres que actuar con fe y enseñar estos principios. Y si bien nosotros no podemos ver qué es lo que ellos van a aprender, sí podemos recordar qué es lo que nosotros aprendimos de niños. Damara, ¿tú tienes alguna experiencia de algún principio que recuerdes que hayas aprendido en tu casa? No necesariamente los que mencionaron las escrituras, pero algo que te haya quedado, que tus padres hayan comentado. Sí, fíjate que sí, estoy recordando que mi mamá siempre nos pedía que oráramos. Y creo que tengo recuerdos de ella orando. Y... Perdón. Son cosas que yo deseo que mis hijos también noten y que en algún futuro ellos puedan decir, bien, mamá, orar por esto y por mí. O sea, se preocupaba por mí y gracias a ella puedo a lo mejor mantenerme. Esperemos que sí, ¿no? Uno les enseña todo lo que nosotros podemos para que ellos sean felices, porque es la finalidad de nosotros como padres, claro que verlos a ellos felices. Entonces, si nos esforzamos por vivir estos principios y darles ese ejemplo, creo que es algo súper valioso o una herramienta súper poderosa para que ellos puedan ser buenos ciudadanos y tal vez buenos líderes también en la iglesia, o simplemente buenos padres para sus hijos también. Y una acción dice más que 1000 palabras. Yo me acuerdo claramente, ya lo he comentado aquí en otros capítulos, yo fui un niño muy enfermizo de chiquito y hay una experiencia que cuenta mi papá, que dice que teniendo yo 6, 7 años, tuve una crisis de asma y entonces en vez de pedir que viniera un doctor, yo pedí que me dieran una bendición del sacerdocio. Y yo tengo un testimonio muy fuerte de las bendiciones de salud a través del sacerdocio. Y yo sé que Dios ha dado el poder a los hombres para actuar en su nombre. Y eso para mí está bien, bien grabado. El hecho de poder pedir una bendición de salud y ser sanado. Es cierto. Qué bonitas oportunidades tenemos, ¿verdad? Así es. Continuando con los versículos, me gustaría terminar de jalón. Leyendo del 29 al 31, Adrián, no sé si me puedes ayudar claro que sí, con estos versículos. Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor para santificarlo, y en vista de que se les manda a trabajar, los habitantes de Sión también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. Ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Así es. Ay, a mí me suena bastante fuerte. Y el manual de Ven, Sígueme recalca 5 puntos que ya los dimos, que es el arrepentimiento, la fe en Cristo, el bautismo, el don del Espíritu Santo, y me quedé ahí. Y la oración. Esos 5 puntos nos pide el manual que podamos enseñar a nuestros hijos, es súper importante, pero también nos pregunta qué más podemos enseñar, y aquí dice que debemos enseñar el día de reposo también, santificar el día de reposo, y otra cosa también es ser fieles, y por último, no ser ociosos. Ser productivos. Ser productivos, sí, y lo dice aquí tan fuerte que yo creo que lo podemos tomar a la actualidad, ¿no? Tal vez no estamos haciendo lo que el Señor desea que hagamos. Y eso nuestros hijos lo están aprendiendo, porque si somos fieles y obedientes, estamos dando un buen ejemplo. Pero si no lo somos, Adrián, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Y no solamente en cuestiones espirituales, Damara, yo creo que parte del enseñarlos a ser activos es también darles algunas tareas en la casa, ya sea limpiar su cuarto o ayudarnos con lavar los trastes. Y luego llegan los abuelos y regañan, pero no pongas al niño a lavar platos. Pero es importante que... Es importante. Es importante que ellos empiecen a ayudar. La ociosidad nunca... Pues dicen que es la madre de
¿De todas las los qué? vicios. De todos los vicios. Entonces es importante que nuestros hijos estén activamente ocupados en cosas positivas. Y por último, Adrián, en la sección 68, en el versículo 31, dice que busquemos las riquezas de la eternidad. A mí me gusta mucho esto porque realmente a veces nos enfocamos por lo material. Y sí es bueno, el Señor desea que realmente tengamos estudios oculares, pero también que busquemos el estudio espiritual porque nos va a acercar más al Señor. Y creo que es lo que nos va a dar felicidad. Me recuerda esto a que ningún éxito en la vida Compensa va el fracaso en el hogar. a compensar el fracaso en el hogar. Damara, si me permites nada más, hay una parte que dice, tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Y cuando yo leí esta frase, se me vino a la mente todas las actividades que nosotros ponemos para nuestros hijos en las tardes o en las mañanas, que el ballet, que el otro idioma, etcétera, etcétera. Y muchas veces estamos tan enfocados en su crecimiento cultural o deportivo que interrumpen las reuniones semanales con los jóvenes, que si hay algún campamento o algo no pueden ir porque tienen otros compromisos que probablemente puedan parecer más importantes. Y eso para mí es buscar con empeño las cosas que no son de la eternidad. Entonces, no somos ejemplo de nadie, pero en mi casa tenemos una regla. Si esa actividad extracurricular interrumpe con las cosas de la iglesia, pasan en segundo término. Así es. Entonces es importante que enseñemos a nuestros hijos buscar las riquezas de la eternidad. Y tú dirás, pues, ¿qué diferencia es que no vaya el domingo a la capilla? Eso es un domingo más, pero tiene que ir a la copa o tiene que ir a la presentación. Bueno, no es esa reunión sacramental, es enseñar el principio. Así es. Me recuerda, Adrián, hace poco mi hijo tuvo la oportunidad de viajar por un partido de voleibol, le gusta mucho el voleibol. Y si bien venía a un campamento para festejar, para conmemorar el sacerdocio, él tuvo que tomar una decisión. De veras, yo noté que le costó, pero creo que haber hecho eso es un principio de aprender a que el Señor va primero. Y claro que le va a costar, porque nos cuesta a nosotros que somos adultos, así es, más a ellos que están aprendiendo. Y se portó muy bien en el campamento, ¿eh? Lo disfrutó, yo sé que sí. Y cuando nosotros nos esforzamos por vivir el Evangelio en nuestros hogares, creo que todo lo demás florece, Adrián. Todo lo demás progresa y prospera, y nuestros hijos a lo mejor no tienen una garantía, pero es casi seguro que ellos van a esforzarse también por tener una vida digna y seguir lo más que se pueda las enseñanzas del Señor. Así es, Damara, hemos tocado algunos principios muy, muy importantes. No esperes a ser el mejor que habla, no esperes tener todo el conocimiento. Tú eres, el Señor te necesita en su obra y necesita que abras la boca. Y no tengas miedo a hablar en tu casa y enseñar a tus hijos, porque no importa si eres bueno o malo para hablar, el Señor te está mandando a que enseñes en tu casa. Y si son 2 o 3 o eres tú solo, el mandamiento sigue ahí. ¿Okay? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta lección. Y si llegaste hasta aquí, te invitamos a que puedas poner como emoji un librito, ¿te parece? Como el libro de los mandamientos. Me parece excelente. Para saber que llegaste hasta aquí. Y por favor, no olvides suscribirte y compartir este video con alguien que lo necesite. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.